Hola a todos, qué gusto estar aquí para arrancar con este recorrido. Es una verdadera emoción poder desglosar con ustedes un tema que honestamente es absolutamente fascinante y vital. Hoy vamos a explorar cómo las lenguas indígenas, no son simplemente sistemas para comunicarnos y ya, sino que actúan como fuerzas superpoderosas para la defensa y el cambio en nuestras comunidades. Toda esta exploración está basada en las páginas 199 a 204 del libro de texto Lenguajes de Telesecundaria. Es una guía fantástica que nos invita a mirar los idiomas originarios con otros ojos. Así que pónganse cómodos, porque es momento de descubrir que las palabras, literalmente, tienen el poder de transformar el mundo que nos rodea. A ver, para entrar en materia, quiero que arranquemos con una pregunta que nos vuela un poco la cabeza y nos invita a la reflexión profunda. ¿Puede realmente un idioma ser la herramienta para arreglar las fallas de la sociedad? Piénsenlo un segundo. A menudo creemos que el lenguaje es solo para platicar con los amigos o cantar de manera casual. Pero, ¿acaso las palabras exactas que usamos pueden cambiar realidades súper difíciles? Esta es la chispa que enciende todo el análisis de hoy. Y quiero invitar a cada estudiante que nos escucha a preguntarse, ¿qué poder tiene la voz de mi propia comunidad? Y bueno, para responder a esa tremenda pregunta, es esencial que primero reconozcamos las duras realidades que enfrentan muchísimas comunidades. O sea, a veces la sociedad actúa como si ciertos problemas simplemente no existieran. Miramos hacia otro lado. Pero aquí es donde radica la magia. Cuando las lenguas originarias se utilizan para nombrar estas situaciones, ayudan a hacer que cuestiones como la discriminación, la pobreza, el racismo y la desigualdad sean, innegables. Nombrar el problema en el propio idioma de la comunidad es el primerísimo paso para sacarlo de la sombra. Dejan de ser secretos a voces y se convierten en realidades concretas. Vale muchísimo la pena que reflexionemos. ¿Cuántos problemas locales se harían verdaderamente visibles si nos atreviéramos a nombrarlos en la lengua originaria de la región? Pasemos a la primera gran dimensión de este tema, comprendiendo nuestra realidad comunitaria y el papel de los textos informativos. Vamos a ver cómo estos textos sirven como la base absoluta para entender lo que se vive en el día a día. Entonces, el punto clave aquí es que cuando los problemas se escriben o se hablan en una lengua originaria a través de medios superaccesibles, imaginen un cartel pegado ahí en la plaza principal, un pequeño periódico local o una entrevista en la radio comunitaria. Esos problemas dejan de ser invisibles. Al plasmarlos de forma informativa, se les da un peso y una urgencia que abre directamente la puerta a encontrar soluciones reales. Es poner literalmente las cartas sobre la mesa para que todos puedan participar en resolver la situación. Y fíjense que para lograr que esos textos informativos funcionen de verdad, existe una fórmula infalible. Aquí tenemos las preguntas periodísticas fundamentales. Son la herramienta perfecta para analizar a fondo cualquier situación en la comunidad. ¿Qué pasó? ¿Quién participó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué? Al aplicar estas preguntas, cualquier estudiante se convierte en una especie de investigador de su propio entorno. Hagamos una pausa y reflexionemos un instante. Si hoy mismo aplicáramos estas 6 preguntas al problema más urgente de nuestro vecindario, ¿cuánta claridad ganaríamos? Es una manera brillante de organizar las ideas para luego pasar a la acción. Ahora, vamos a explorar algo distinto. La literatura como espejo, expresando realidades difíciles. Veamos cómo esto nos lleva a otra dimensión superpoderosa, pasando de los puros datos a algo muchísimo más íntimo. Y esto nos ilustra de manera brillante que, no todo es reportar hechos fríos. Las creaciones literarias, como los poemas, los cuentos y las canciones, no existen solamente para pasar el rato o entretenernos. En realidad capturan las realidades más difíciles y dolorosas de una comunidad, pero lo hacen a través de un lente de inmensa belleza y fuerza. El arte permite que el dolor, la lucha o la injusticia se sientan directamente en el corazón de quien escucha, generando una empatía que, seramos sinceros, los simples datos a veces no logran despertar. Aquí hay algo potentísimo. Esta idea encierra una sabiduría tremenda. Como bien señaló el ilustre pensador mexicano Miguel León Portilla, citado en la página 202 del libro, ocurre una tragedia cultural absoluta cuando desaparece una lengua indígena. Y es que no solo se pierden palabras o reglas gramaticales, no, se rompe un espejo entero, se esfuma una forma única y completa de entender el universo, de relacionarnos con la naturaleza y de resolver conflictos. Es una imagen poética pero a la vez desgarradora, que nos invita a valorar profundamente nuestra inmensa diversidad lingüística. Así que pongamos las cosas en perspectiva con esta comparación fascinante. Por un lado tenemos los textos informativos, que construyen toda la comprensión lógica basada en hechos, noticias y ese periodismo que responde al qué, quién y por qué.
Y del otro lado tenemos el espejo de los textos literarios, que aprovechan la emoción pura, la poesía y las narrativas para capturar el alma misma de las luchas de una comunidad. Ninguno es mejor que el otro, para nada. De hecho, ambos son absolutamente vitales. Se complementan de maravilla para darnos una imagen completa de la realidad social. Avanzando hacia nuestro siguiente punto. Creación y difusión cultural a través de herramientas vivas y en evolución. La gran pregunta es, ¿cómo llegan estos textos a nosotros hoy en día? Resulta fascinante observar ejemplos reales y súper emocionantes de la cultura mexicana actual. Hoy en día, las lenguas originarias florecen en formatos inesperados que rompen todos los esquemas. Estamos hablando de libros bilingües y un uso increíble de las redes sociales. Pero escuchen esto, tenemos cómics súper creativos en náhuatl, maya y mixteco, así como cine de vanguardia y videos musicales que van desde el rap hasta el rock tradicional. Las lenguas originarias están ocupando los espacios modernos, demostrando que son idiomas vibrantes, vivitos y coleando, perfectos para contar las historias de las nuevas generaciones. Pero, ¿cómo se logra esto? Bueno, para que esos cómics, videos y canciones existan, los creadores y las comunidades siguen métodos muy específicos, paso a paso. Primero, se atreven a escribir textos completamente nuevos. Segundo, utilizan la tecnología que tenemos a la mano para grabar las valiosísimas historias orales de los abuelos y mayores, asegurando que su voz perdure. Y tercero, traducen información vital para que fluya en ambas direcciones. Es una mezcla perfecta entre toda la tecnología moderna y un respeto profundo por las tradiciones orales más antiguas. Al final del día, todo este increíble esfuerzo creativo tiene tres objetivos principales. El primero, por supuesto, es preservar la lengua para que siga viva y latiendo con fuerza. El segundo es visibilizar los problemas comunitarios, garantizando que ninguna injusticia sea pasada por alto o simplemente olvidada. Y el tercero es fortalecer la identidad cultural, para que el tremendo orgullo de pertenecer a una cultura originaria se mantenga inquebrantable frente al paso del tiempo. Pensemos un poco, ¿acaso no es este el acto de resiliencia más grande que puede tener una cultura? Nos vamos acercando a la conclusión, y quiero que centremos toda nuestra atención en el poder de la palabra, como herramienta de lucha, memoria y esperanza. Este es el tema central que amarra todo lo que hemos platicado. Y esto resume de forma magistral lo que el libro de lenguajes busca enseñarnos. O sea, una lengua materna trasciende por mucho la simple necesidad de tener una charla casual o decir buenos días. Cuando se usa con intención, se transforma de inmediato en un instrumento súper activo y valiente para la lucha social, para salvaguardar la memoria histórica de todo un pueblo y para sembrar una esperanza que perdure. Literalmente, es el arma más pacífica, pero a la vez más contundente que posee cualquier comunidad. Por lo tanto, hay que recordar siempre esto. Crear una historia, componer un poema o redactar un pequeño artículo de noticias sobre lo que pasa en el barrio no es solo hacer la tarea, para nada. Es un acto real de empoderamiento. Plasmar la realidad, ya sea en español o en una lengua indígena, significa tomar las riendas de la situación. Expresar los problemas en voz alta es indudablemente el primer paso crítico en el camino hacia la solución. Porque piénsenlo, si no se nombra, simplemente no se puede cambiar. Y cerramos este recorrido con una provocación, una pregunta que quiero que se lleven resonando en la cabeza. ¿Qué problema de su comunidad merece ser contado hoy? Piensen en su propio entorno, en sus calles, en sus escuelas. Hay historias allá afuera que necesitan una voz, realidades que exigen ser nombradas para poder ser transformadas. Existe la capacidad en cada uno de nosotros de usar la palabra como una fuerza imparable. Así que con esta chispa de inspiración, damos por terminado nuestro análisis de este tema tan fascinante. Hasta la próxima y que esa curiosidad nunca se apague.